La Casa Universitaria del Libro, UNAM, presenta Las hedonistas, mujeres que narran placer y deseo. En esta presentación del libro nos acompaña Marisabel Macías. Ella es la autora del libro que estamos presentando el día de hoy y les comento un poco de ella. Ella es filósofa, feminista, escritora, lectora, entusiasta, tallerista y promotora de cultura independiente. Marisabel Macías es autora del libro de relatos eróticos Penny Black y en esta ocasión presenta su libro más reciente, Las hedonistas, mujeres que narran placer y deseo. Nos acompaña la doctora Eli Bartra, filósofa y pionera en la investigación sobre mujeres y arte popular en México, y la escritora y maestra en letras latinoamericanas por la UNAM, Ana Clavel, autora de Cuerpo náufrago y El amor es hambre. Entonces, le doy la palabra a la doctora Eli Bartra, quien es la primera en participar esta tarde. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marisabel, por la invitación. Con el gusto de acompañarte aquí, de estar en compañía de Ana Clavel, a quien he leído y he comentado brevemente en alguna ocasión. Tuve el honor de estar en la revista Blanco Móvil, ¿no? Con mujeres, y ahí, bueno, en fin, varias cosas. Este libro que vamos a presentar, para empezar, es un libro muy bonito. Bonito, bonito, bonito. Se toca y es agradable. Hay libros que raspan. Este no raspa, este es suavecito, es amable, lo cual se agradece mucho, ¿no? Como pueden ver, es hermoso en sí. Además, yo tengo predilección por los libros cortos. Lo cual no quiere decir que no me eche libros de 500 y 800 páginas, pero en general tienden a gustarme más los libros breves. Este es un libro que tiene unas escasas 100 páginas, no llega a 100 páginas, ¿no? Me llama la atención que en el título se ponga mujeres que narran placer y deseo. Claro, la autora se disfraza de las protagonistas y entonces son las mujeres que narran, pero en realidad es mujer que narra, porque es ella, es la autora de los diversos cuentos que conforman el libro, ¿no? Claro, me gustó también, por otro lado, este título de Las hedonistas. Les cuento, porque ya hace muchos, muchos años, mi directora de tesis de doctorado, Graciela Hierro, la primera vez que leyó el manuscrito de mi tesis, me dijo, pero es que tú eres una hedonista. Dije, oh cielos, bueno, entonces me identifico contigo y le entro al concierto de mujeres hedonistas de tu libro. Debo decir que de todas formas agarré el libro con una cierta reticencia, ¿no? Como que, ¿qué me van a contar? A ver, literatura, cuentos eróticos, ¿qué es esto? ¿No? O sea, con un resquemor, con recelo, como digo, ¿no? Sin embargo, lo agarré y me atrapó. Me atrapó absolutamente y fluye con sus variaciones, porque no fluye así. Obviamente, ningún libro de cuentos puede fluir de la misma manera, ni siquiera una novela, pero menos con los cuentos, ¿no? Sino que fluye, es como un olear, ¿no? Para mí. Es como yo lo sentí, pero tiene este ritmo, y es lo que me encantó, que tiene un ritmo de oleaje suave, ¿no? A veces hay un bajón, una resaca, y sigue el oleaje. Esa es como una de las impresiones importantes que me deja el libro. Desde luego se trata de un libro de mujeres deseantes, ¿no? Deseantes y libres. Esa es la parte que me parece importante, con poder de decisión. ¿Nos llevará eso a decir que se trata de cuentos eróticos feministas? Tal vez sí, tal vez no. Yo
aventuraría a decir que sí, justamente por eso, porque la propuesta y los personajes femeninos son estas mujeres con poder de decisión, finalmente, o de última. Y eso me parece que es fundamental, ¿no? Hay en el libro una diversidad de atracciones sexuales. No es en todos los cuentos la atracción hombre-mujer, mujer-hombre, de pareja heterosexual, sino que hay una multiplicidad. Interesante. Claro, no hay evidentemente de dos hombres. No aparecen. Pero ese es el nuevo reto para ti, Mar. A ver si es cierto. Pero, y claro, podría ser mucho más, porque mucho más, podría haber mucha más diversidad, puesto que las prácticas sexuales, bien lo sabemos, son polimorfas y perversas. Entonces, en ese hecho de ser polimorfas, ¿no? Pues cabe de todo. Y la perversidad es infinita, o casi. Entonces, y sin embargo, a mí no me hacen falta más, ¿eh? O sea, a mí con esto con esto que leí, con esto que se me presenta, es suficiente. Recalco, eso, y por eso mismo, porque es sobre todo sobre la sexualidad y el erotismo femeninos, ¿no? Creo que es una intención deliberada y no es una casualidad, un azar, pues, ¿no? En muchas partes yo considero que se trata, y a mí me lo produce, que está escrito que es poesía en prosa. Tiene partes extremadamente poéticas para mí, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que se le puede denominar así, poesía en prosa. Este deseo y placer o placer y deseo, que integra el subtítulo del libro, no va solo. Este placer y este deseo van mezclados a lo largo de los cuentos, van mezclados con violencia, con engaño, con frustración, ternura, desencanto, amor y traición. Por lo menos. Seguramente saldrían más, pero son los que yo alcancé a ver como principales cuestiones que atraviesan distintos cuentos. Algunos de ellos creo que son más crudos, mucho más crudos que otros. Otros son más dulces, digamos, ¿no? Pero para empezar, por ejemplo, y es una entrada violenta, paf, es el balde de agua fría en la cara. Es muy crudo el primer cuento, ¿no? E incluso quizás sería mi favorito, pero no estoy muy segura, ¿eh? No me puse a decidir a ver cuál me gustaba más o cuál no. En el campo del erotismo siempre tenemos la tentación o estamos enfrentándonos con la posibilidad de lo pornográfico, de hasta dónde llega lo erótico y dónde empieza lo pornográfico. Algunas veces hemos iniciado esta conversación, Mar, pero no la hemos continuado. Es un terreno muy escabroso. Yo no tengo la respuesta. Yo di mis respuestas en un libro que escribí sobre el desnudo, pero el desnudo en las artes visuales. Es muy distinto que el desnudo en la literatura. Es otro campo, no se puede pasar, bueno, no se puede meter todo en el mismo saco, creo yo, ¿no? Por eso mi interrogante de si algunos de los cuentos o algunas partes de los cuentos se podrían denominar literatura pornográfica, arte pornográfico, que no pornografía, que no es lo mismo, que siempre es la gran confusión de la gente cuando se dice, es literatura pornográfica, pues es una revista de pornografía, soft o no soft o hard o la que quieran, ¿no? No, nada que ver. Estamos en el terreno de la creatividad y de la creación artística, ya sea visual o literaria. Y bueno, y cuando se expresan, se representan las relaciones sexuales, cualquiera que éstas sean,
directamente, donde hay una acción sexual directa, de pareja, de trío, de una persona, de muchas, de lo que se quiera, pero que hay acción, ¿no? Esta acción muchas veces invita a la acción, o sea, provoca una respuesta inevitable. Entonces, es ahí donde entra el concepto de pornografía o de literatura pornográfica. Puede que sí, puede que no. Yo lo dejo, yo dejo esta idea un poco como para que la discutamos, a ver si te sientes cómoda, Mar, con esa cuestión o no, si te incomoda profundamente, si estás en contra, cualquier cosa, o lo mismo digo con respecto a Ana, ¿no? Sí me gustaría aprovechar, puesto que además es algo muy común, de leerles un parrafito, que es el párrafo con el que termina el libro, y me parece muy sugerente, que dice así: viene la cura del habla, pero no la del diván, sino de la cueva, donde aguarda mi manada. No hay sanción individual sin la polifonía que nace de los encuentros entre mujeres. Se requiere la escucha atenta, la comunión poética, la circularidad, el reconocimiento del dolor y de la posibilidad de renacer como existencia autónoma, de sanarnos. De ahí es que pueden surgir los placeres nuestros. Comenzar la erótica propia a través de las múltiples experiencias que me habitan y que me vinculan con las otras, las reflexiones sobre ellas y de la carga eléctrica que emana de nosotras, pariendo una lengua propia. Me encanta ese párrafo y dije, yo necesito leerlo. Y desde luego lo dejo ahí y ojalá podamos conversar más adelante, pero no quiero tomar más tiempo. Y gracias por invitarme. Bueno, Eli, qué gusto, doctora Eli Bartra, compartir contigo este espacio de presentación en CASUL, en Casa Universitaria del Libro de la UNAM, a propósito del libro de Marisabel Macías, que como bien ya has mencionado, Las hedonistas, mujeres que narran placer y deseo. Pues se me ocurre que para empezar les voy a leer un fragmentito del primer cuento de los 12 que integran este volumen. Sin más preámbulo, les voy a leer. Quiero escucharte llorar, dijo Julia, con la mirada perdida en la pared. Mauricio gimoteaba como un perro apaleado. Julia poco a poco albergó una sonrisa, de esas que elogian al absurdo. Caminó hacia el pasillo, se agachó por el pantalón de Mauricio, tomó su cartera y sacó un par de tarjetas. Siguió hasta el comedor, dejó sus llaves sobre la mesa, caminó hacia la puerta y, justo antes de cerrarla, gritó fuertemente: ¡Baldagas! El juego terminó. Se acabó el tiempo de complacer los deseos del otro, pensó. Julia bajó flotando por las escaleras y emprendió el camino que lleva a vivir la vida en primera persona. Quise leerles, compartirles este fragmento del primer relato de las hedonistas, porque me parece que ahí claramente se anuncia una alteración de la situación de dominación y de poder a la que normalmente estamos acostumbrados en esta cultura marcadamente patriarcal, incluida, por supuesto, la literatura. Sucede que los cambios más recientes que se han registrado, si pasamos revista rápidamente a toda la cuestión de la tecnología y las redes sociales, la epidemia que nos ha asolado,
de los dos modos. Ahora, esta incertidumbre bélica en la que estamos inmersos. Pero otra arremetida que ha venido a desestabilizar el mundo que conocemos ha sido, sin duda, la nueva oleada feminista. Hace unos momentos, cuando estábamos coordinándonos sobre la dinámica de esta presentación, por ahí alguien preguntó que si estábamos de acuerdo o no con el hecho de usar lenguaje inclusivo. Por supuesto, la doctora Bartra dijo que sí, María Isabel dijo que sí, y yo dije, no sé, todavía me lo pienso, no porque los derechos de las mujeres no deban mantenerse y amplificarse, sino porque a la hora del discurso hay partes que me resultan particularmente confusas a la hora en que se incorpora esta dualidad o esta pluralidad. Desafortunadamente el lenguaje es heteropatriarcal, ¿no? Es un asunto logofalocéntrico, eso que ni qué, sino por ahí piensen en el término patria, que no es porque sean los padres solamente, ¿no? Sino que esta referencia a la matria está escondida y que de algún modo hemos asimilado de una manera en automático. Pero también la llegada de estas nuevas voces, de estos nuevos cuestionamientos, de esta lucha por los derechos de las mujeres, nos está ampliando el universo a niveles que yo de pronto no estoy segura de hasta dónde está ya socavando ese imperio de lo patriarcal al que estamos acostumbrados. Y tan es así que les cuento que en un momento determinado estaba yo revisando el Twitter y de pronto veo una foto con el letrero de Manhattan. Y en automático mi mente corrigió a Manhattan. No Manhattan, sino Manhattan. Yo misma me sorprendí. O sea, esa manera como de corregir la realidad, particularmente esos elementos donde está concentrado un núcleo que puede sonar patriarcal, de pronto se está difuminando, de pronto se está transformando. Entonces, comento esto porque me parece que justo el libro de las hedonistas explora por ahí una poética del placer, pero visto desde la otredad, desde el lado femenino. Quiero, antes de pasar a comentar más estrictamente el libro de María Isabel Macías, traerles a colación una anécdota que me parece valiosísima a propósito de Julia Kristeva cuando comenta la figura de Marilyn Monroe. Y cuando uno ve ese despliegue de seducción, de incitación al deseo que provoca Marilyn, por ejemplo, en las escenas de la comezón del 7º año, cuando está, ustedes recordarán, en la calle, encima de una de estas salidas del metro, se le levanta la falda y él empieza a sentir el calorcito y a moverse muy gozosamente. Esa es una escena icónica. También la escena de la propia Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, cuando está haciendo este baile de las chicas prefieren los diamantes o algo por el estilo. Y cómo de pronto Marilyn es concebida a lo largo de generaciones como un ícono de lo femenino. Y Julia Kristeva, esta estudiosa, estructuralista y feminista, dice que no. Dice que lo que en realidad vemos allí cuando está Marilyn en todo su esplendor es en realidad la puesta en escena del deseo masculino. En realidad
no sabemos del deseo de Marilyn, sino de cómo el director, el guionista, los espectadores están esperando que actúe con ese papel de representación de lo femenino. Entonces, lo que yo veo desde algunas escritoras previas como Marosa Di Giorgio, como Anaïs Nin, como Inés Arredondo, como Luisa Valenzuela, incluso como Rosario Castellanos, es que se socava la tradicional construcción social de la mujer para transmutarla en sujeto deseante y para que abra la perspectiva entonces de lo que es el deseo, el placer, el hedonismo, el erotismo femenino. Habría que recordar aquí también que el asunto del hedonismo muchas veces se le adjudica un tinte negativo, ¿no? Como que el que es hedonista nada más vive para su propio placer. Pero si uno recuerda el hedonismo clásico, del que nos hablaban los griegos, en realidad el hedonismo implica también, así como la búsqueda del goce, una responsabilidad respecto a esto. Y en ese sentido me acuerdo mucho de uno de mis maestros de filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos decía un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para entender de qué iba esta idea de responsabilidad del hedonista verdadero. Si tú prefieres tomar, emborracharte, pues vas a disfrutar del vino, ¿no? Pero si te acuerdas de la cruda, entonces allí también está la cuestión de evitar el dolor y el malestar. Entonces, el estado de placer tiene que estar asociado a un bienestar que finalmente te permita estar como más placenteramente, incluso a largo plazo, ¿no? En ese sentido, retomar esa idea del erotismo hedonista con esa responsabilidad y también como un poco en el estilo platónico de la búsqueda del bienestar, de lo bueno, conlleva esa responsabilidad que de alguna manera yo siento presente en los personajes, en la mayoría de los personajes mujeres que narran en esta compilación de hedonistas. Les comentaba, por ejemplo, de ese primer fragmento que les leí, de cómo las relaciones de poder y gozo se subvierten en ese relato llamado Julia. Hay muchas formas del goce y el erotismo que no siempre pasa por el sexo, especialmente abre un registro en esta posibilidad de la interacción que tiene que ver con la ternura, ¿no? Sobre todo cuando se dan relaciones de mujeres entre sí, allí encontramos esa otra modalidad que no habitualmente está considerada en el erotismo, por decirlo de mirada más patriarcal. También otro elemento que me parece especialmente valioso de todas las hedonistas es el papel de la escritura y el goce como formas de conocimiento. Y esto lo vamos a estar encontrando en las diferentes propuestas que se dan en estos 12 relatos, que todos tienen un nombre de mujer. Un poco me recordaba en ese sentido las ciudades invisibles de Calvino, ¿no? Que cada una justamente tiene nombre de mujer. Y en esta intención que yo creo que tiene el libro de María Isabel, de abrir el espectro de lo que sería esa voz otra, ese placer femenino,
Se da incluso, por ejemplo, describir un nombrado, especialmente el goce femenino, también el orgasmo, incluso temas que de pronto se pueden considerar tabú o abyectos, ¿no? Como podría ser la primera relación y un poco una tonalidad de primera violación en la que se entremezclan y se confunden emociones que van de la alegría a la excitación a la violencia que se siente. Otro tema tabú también que trata esta perspectiva que brinda Marisabel como con un nuevo registro para representar el deseo femenino es, por ejemplo, el tema de la menstruación, que pues siempre ha tenido allí su carga abyecta. Y bueno, también se da todo esto a través de un abanico de posibilidades narrativas. Aunque se menciona que los diferentes textos son cuentos, yo no estaría tan segura de poderlos clasificar de ese modo. Creo que algunos son un poco más viñeta, como bien decía la maestra Bartra, eh, eh, con tintes poéticos muy marcados. Y allí es importante porque como de pronto se describen las emociones, lo que se siente, entonces no hay mejor recurso que la voz otra de la poesía, ¿no? También como recurso se encuentra esa suerte de simulación de diario, especialmente uno de mis cuentos favoritos, donde el personaje que narra está hablando a las otras que ha sido en el pasado y de pronto se pregunta por qué ahora tiene el nombre de Aura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa suerte de diálogo como de querido diario, ¿no? En lugar de querido diario es querida Patricia, ¿no? De otra época, o sería querida María Isabel incluso, ¿no? Porque también se juega con un poco el alarde de la autoficción, porque muchas de estas protagonistas son escritoras o están intentando la escritura como recurso no solamente eh, artístico, sino también de supervivencia emocional. También tenemos un tipo de narración en primera persona como una suerte de crónica o relato, hasta incluso llegar a una suerte de manifiesto como el último texto que se da en la compilación y que, del cual nos ha dado una probadita la doctora Bartra. Todo esto que se muestra en estos diferentes relatos van dando seguimiento a esa exploración, a esa búsqueda de la autora por ir abriendo ese espacio de lo liminal y de lo que sería ese otro erotismo del que no se ha hablado en primera persona. De tal modo que en realidad a lo que nos enfrentamos con el libro de las hedonistas es a una poética del placer, yo diría a la manera de este filósofo francés Michel Onfray, que habla en Teoría del Cuerpo Enamorado, es esta poética del placer como forma de conocimiento, pero justamente un conocimiento no como el erotismo de tipo más marcadamente patriarcal como puede ser el de el Marqués de Sade, sino un erotismo para la vida, no para la muerte, para la vida propia y la de los otros y otras. Y acabo hincapié en otros y otras porque hay varios momentos en los diferentes textos que uno descubre que la narradora está dirigiéndose más directamente a un público femenino. Y esto como posibilidad novedosa me sorprendió, me parece
que en buena medida allí está la diana, el objetivo que se está buscando, pero también sería muy importante que este libro fuera leído por hombres, justo para que tengan la posibilidad de entender lo que atraviesa a esas otras sensibilidades con las que habitualmente interactúan en la vida diaria y también en la cama. Y pues bueno, por el momento dejo aquí mi participación para que podamos establecer, bueno, más el diálogo. Ana Clavel, qué gusto y qué placer escucharte, doctora Bartra también. La verdad, qué maravilla que ustedes nos acompañen, Marisabel. Qué maravilla escuchar sobre tu libro. Hago esta pequeña intromisión para comentarles todo lo que nos han ido publicando nuestras visitantes en vivo. Y primero que nada, Ana Gaby Vega está súper encantada con la charla. Fanny Darguens González dice, justo por eso amo las hedonistas, la poética del placer desde nosotras. Y Anilú Zavala dice, por eso Maribel y sus hedonistas es maravillosa y potente. Y esto lo decía justo en la participación de la doctora Bartra. Zainos Cristian dice, Ana Clavel, eres enorme, qué gozoso escucharte. Y vino un debate interesante a partir del comentario de Marilyn. Dice, Fanny Darguens González, dice, no concuerdo del todo respecto a Marilyn. He vivido esa sensación de la foto sin la mirada del otro y es muy, muy placentera. Y digo debate porque después Zainos Cristian dice, claro, pero sigue siendo placentero por la aprobación masculina. Eso es lo que las autoras citadas expusieron, rompiendo paradigmas desde lo femenino, que sea placentera la aprobación, admiración, líbido masculina, sigue siendo resultado de la heteronorma. Y esto se los pongo aquí sobre la mesa para que hagamos partícipe a nuestros escuchas y hagamos también comentario al respecto. Nos dice Zainos Cristian, erotismo para la vida, no para la muerte. Yo también me quedé, wow. Fanny Darguens, sería interesante escuchar una presentación con voz masculina, retomando a Ana Clavel. Y sí, sería muy interesante escuchar una voz masculina que leyendo la perspectiva del placer femenino diga, wow, es otra mirada completamente diferente a lo que nos han narrado siempre, ¿no? Y Patricia Valenzuela manda saludos y abrazos a Marisabel desde Santa Rosalía. Y pues bueno, con esto yo les dejo estos comentarios sobre la mesa y ahora sí presento a Marisabel Macías después de haber escuchado estas grandiosas presentaciones de la doctora Eli Bartra y de Ana Clavel, y después de escuchar a Marisabel volveremos entonces para comentar al respecto. ¿Les parece bien? Marisabel, qué placer tenerte con este libro y con estas maravillosas acompañantes. Muchas gracias, Eloisa. Pues primero, muchas gracias a la doctora Eli Bartra, mi maestra, y muchas gracias también a la gran escritora de lo erótico, Ana Clavel, que además pues por supuesto que es una de las referentes. Gracias a las dos por la lectura atenta, por los comentarios. Estoy un poco nerviosa, como es de esperarse, aunque sea por Zoom. Gracias también a quienes nos están escuchando. Y bueno, como que también seguido me pregunto qué tanto tiene que decir la autora en estos momentos, porque me parece que una también está ansiosa pues por ese diálogo, por ese puente que se puede trazar entre las historias semificticias que una crea, y como dijo la doctora Eli, ¿no? Como es una mujer la que narra placer y deseo, y me encanta eso porque además creo que pues nos hemos conocido en un ámbito académico y de pronto con el primer libro sí tuve una amiga que me decía, ay, yo leí y te reconocí en todas estas historias, pero acá yo esperaba pasar un poco desapercibida o ir mezclándome con las personajes. Yo me quedo pensando en dos cuestiones
que me parece interesante que pudiésemos platicar. La primera sobre la literatura pornográfica, que además es una discusión que de manera muy rica creo que hemos tenido en el aula virtual con la doctora Eli, y a mí me parece que sí es importante hacer esa distinción, ¿no? Como de hablar no de pornografía, sino de arte o escritura pornográfica, y que sí tiene que ver con la intención, con esta intención de excitar, no solo de plasmar o no como ciertas temáticas, sino acompañada de este propósito. Sin embargo, también, no sé si en la misma línea, pero pensaba en este último cuento, que fue el párrafo que nos leyó la doctora Eli, y que ahí mi intención fue darle este otro registro a la literatura erótica, que es algo que estoy trabajando y que tiene que ver con que no solo busca excitar, sino también busca ser un espacio que visibilice ciertas violencias y esta búsqueda del lenguaje propio. Y ahí también pondría sobre la mesa esta otra pregunta de si son cuentos eróticos feministas o no, y qué es la literatura feminista, ¿no? Que me parece una gran discusión pendiente. Y como tercera línea también esto que mencionaba Ana Clavel sobre el erotismo para la vida, a mí me parece que ha sido una de las grandes propuestas desde el feminismo, de muchas autoras, esta intención de resignificar el erotismo, distanciándose de un erotismo canónico del Marqués de Sade y también de cierta forma del de Bataille, ¿no? Que además es como un gran alumno del Divino Marqués, y que quieren alejarse de esa transgresión necesaria, de esa muerte o esa necesidad de asesinato como la soberanía absoluta. Y me parece que sí la propuesta, o también fue la intención, y me gusta que haya surgido aquí, pues el hablar de este erotismo para la vida, de esta búsqueda de una ética hedonista también en ese sentido, ¿no? Muy a lo Graciela Hierro, de plantearnos o preguntarnos cuál es la vida buena para nosotras, cuál es el placer para nosotras. Y pues nada, a mí me gustaría dejar como esas líneas ahí, por si también alguna de mis acompañantes maravillosas, que sigo agradeciendo profundamente que hayan aceptado, quieren retomar esas líneas. Y bueno, por último, esto que dijo Ana Clavel de que los hombres deberían acercarse también a esta literatura, a mí me causaría mucha curiosidad, porque además también creo que en el escenario feminista actual, las mujeres que estamos escribiendo desde la colectividad o que estamos produciendo escritura en términos de compartirla desde los procesos creativos hasta la producción y divulgación, como que hemos dejado de lado esa posibilidad, porque también sentimos que de pronto los hombres nos leen poco, ¿no? A quienes apenas estamos publicando y que además tenemos como abiertamente una postura feminista, o que estamos buscando este lenguaje propio y construirlo desde estas narrativas, como que a veces pensamos que simplemente no quieren leernos, pero sería sumamente interesante, por supuesto, conocer esta otra lectura y tender un puente o abrir un diálogo desde ahí, porque también es la búsqueda, ¿no? Y me parece que en este libro, el que haya relaciones heterosexuales y relaciones lésbicas, y también proponer la escritura y el goce como una forma de conocimiento y la escritura como una forma de placer y de erótica de las mujeres, pues también es esta propuesta de ampliar la discusión sobre qué es entonces el erotismo en estos momentos donde la discusión feminista está tan presente. Y bueno, a mí me gustaría dejarlo ahí porque pues quiero escucharlas. Muchas gracias a todas. Si les parece bien, doctora. Claro, haces trampa, Mar. Yo quería oírte más, comprometerte. Trampa, nos dejas a nosotras nada más. Unos poquitos comentarios. Empezando por lo último, quisiera yo hacer lo de que
los hombres no las leen, ¿no? A ustedes, las que empiezan. Los hombres tienden a leer poco a las mujeres. No digo nada, porque sí, o sea, sí leen a las grandes autoras universales, ¿no? O que ya son universales. Leen a Margaret Atwood, leen algunas cosas así, pero tienden a leer menos. Privilegian la lectura de textos de hombres. Eso es lo que yo he observado, no he hecho una investigación al respecto, nada más es lo que puedo observar cerca de mí o no tan cerca. Entonces, claro que hubiera sido bueno pues que participara, por ejemplo, en la presentación un varón, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, también los oímos mucho, entonces nos toca a nosotras hablar de repente. Lo del lenguaje inclusivo, quiero volverlo a tocar, ¿no? Ya que dije muy rápidamente que sí creo que tenemos que cambiar ese androcentrismo feroz que hay en el lenguaje de que todo, absolutamente todo sea en masculino. Y yo lo vivo todos los días en la universidad. En la universidad nada más hay coordinadores, señores asesores, profesores. Ahorita medio se les empieza a pegar algo, ¿no? Pero no es fácil. No ha sido fácil. Llevamos 40 años dando la lata ahí y todavía como que, ay, sí, se nos fue, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que no puede ser que CONACYT siga mandando las circulares que digan asesor. No les cuesta absolutamente nada meter una diagonal y una A. Hasta es bonito porque lo estamos leyendo, no se está pronunciando. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que hay que buscar las formas más amables, más posibles de generizar el lenguaje, ¿no? Algunas cosas se nos dan muy fáciles, tenemos muchos conceptos neutros, ¿no? Que, por ejemplo, la institución no nos permite usarlos. Cuando nosotras ponemos el alumnado en la UAM, nos lo quitan. Dicen, no, pongan los y las estudiantes. O sea, ellos mismos se están dando el balazo en el pie. O sea, ya que estamos proponiendo uno más genérico, ¿no? No, ahora resulta que mejor los las, ¿no? Los las, pues cuando se tiene que decir, yo digo que hay que decirlo, ¿no? Y en lo de el ejemplo que pusiste me hizo reír, el de Manhattan, porque, bueno, se ha llegado a ese extremo, incluso las feministas, de decir que no es history, porque history es de hombre, y entonces hay que decir her story, de mujer. Ese yo lo considero una aberración, la verdad, una aberración, porque history no tiene que ver con his de hombre, pero para nada, no tiene que ver con eso. Entonces, ¿de qué están hablando? Ponerle el her. Entonces, se lleva muchas veces a unos extremos absurdos, ¿no? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo mismo que las arrobas no se pueden leer. Entonces y por lo tanto, bueno, escrito, pues quien la quiera escribir, que la escriba, pero ¿cómo lo leo? En voz alta. L arroba S, pues no se puede, ¿no? Entonces yo en lo personal no lo uso. No estoy en contra, que cada quien haga lo que quiera y lo que pueda, y estamos en un proceso de búsqueda. Y eso es lo que hay que abrirnos a buscar y a escuchar nuevas posibilidades, ¿no? Que es lo que creo que hay que hacer, ¿no? En cuanto a la pornografía, quería yo señalar una cosa. Aparte de decir que es cuentos pornográficos o no, yo creo que existe algo que se llama pornografía feminista. Y tú lo sabes bien, Mar. Y yo arriesgaría a decir y a afirmar que algunas de tus propuestas pueden entrar perfectamente dentro de esta cuestión de cuento pornográfico feminista, para ponerle una etiqueta y no nada más dejarlo, ay, literatura erótica. Es más elegante, es más aséptico, ¿no? Lo otro es más difícil, ¿no? Es más provocador, pero creo que lo es, ¿no? Y desde luego que a mí siempre las formalidades se me pasan, pero yo sí quiero hacer énfasis en invitar a todas las personas que nos escuchan a que consigan el libro y lo lean porque lo van a disfrutar muchísimo. Y nada más por ahora. Sí, eso es importantísimo porque luego estamos nada más hablando y bueno, el objeto del deseo. Exacto. Particularmente me gustaría retomar el asunto de
erotismo y pornografía, porque muchas veces se confunde y se piensa que si es erótico es porque es artístico. Y si es vulgar, entonces es pornográfico. Entran de por medio criterios que no están realmente intrínsecos en lo que es una modalidad u otra. Puede haber pornografía artística, y es cierto, en el caso como lo citabas, maestra Eli Bartra, hay cuentos de María Isabel que justamente dan por momentos una perspectiva pornográfica, sobre todo cuando hay como la exploración más a detalle, como más monotemática sobre un elemento. Eso es lo que en realidad hace la gran diferencia entre erotismo y pornografía, es la manera en que se enfoca la mirada casi como si fuera una especie de descripción anatómica que ya tiene que ver más con una imagen obsesiva, mientras que el erotismo puede ir como navegando más con sensaciones, más con otro tipo de elementos. Y allí me gustaría, en ánimo de justamente poner un ejemplo, en el cuento Ella hay un fragmento que dice: me reta en mi oficio de fabuladora. Me propone que narre por escrito la sensación del orgasmo con las teclas, mientras ella me ayuda a experimentarlo. Hemos debido elegir el escritorio con mayor espacio para que me acomodara la lengua a su gusto. Esto comenzó como un experimento meramente literario, como ejercicio creativo, algo para disparar el ritmo, y así seguimos dilatando el tiempo. Y en ese fragmento se habla de una manera mucho más detallada sobre esa perspectiva del orgasmo. Hay otros momentos donde ese elemento como reiterativo, que podríamos llamar pornográfico, se da, pero se da incluso de unas maneras no estrechas, no burdas, sino que deja mucho a la sugerencia del lenguaje, de la imaginación, y allí es cuando está cercano también a la poesía. Voy a leerles otro fragmento, del cuento Lucena, que dice así: después de alimentar el cuerpo nos fuimos a mi malecón, rentamos una bicicleta doble para poder llegar a la primera playa. Una vez allí, hablamos de nuestras pérdidas, le entregamos al mar toda la ausencia, los males, los deseos, las alegrías y las irreverencias. Como era temprano, el Coromuel estaba solo, así que sin pensarlo, para liberarnos y adoptarnos, nos desnudamos. Luego nos sumergimos como recién nacidas, como dos gotas que por fin retornan al océano del que fueron desprendidas. Aunque tenga fascinación por las personas extrañas, no suelo confiar en nadie cuando se trata del mar. Sin embargo, confío en esa mujer, en la firmeza de sus muslos acariciados por las olas, en sus manos como peces, sus palabras calmas. Y por primera vez comencé a flotar apoyado en sus brazos. Apenas si me tocaba, aún así, sostuvo mi cuerpo embriagado por el sol. Parecía mecerme. Ella poseía el ritmo del mar y de vez en vez volteaba hacia abajo para observar mi reflejo que se mezclaba con su deseo iluminado. Y aunque aquí no está puntualmente mencionado el orgasmo, está sugerido como también a través de estas descripciones, a veces muy sutiles, a veces muy frontales, que van dando cuenta de tratar de nombrar lo innombrado, no solamente porque son momentos en los que el lenguaje queda rebasado, sino por el hecho mismo de hablar del orgasmo femenino. Es un territorio que de alguna manera siempre ha sido vetado. Entonces, yo creo que efectivamente hay momentos pornográficos en los cuentos, pero vuelvo a repetir, no tiene que ver con que se toquen terrenos de vulgaridad, sino al contrario, se tocan con mucha capacidad, incluso poética,
y lo que sí lo conforman mucho más por esta mirada como más acentuada, más microscópica, para hablar de estos elementos que muchas veces nos rebasan. Wow, qué maravilla escuchar a Ana Clavel. Ahora sí, estoy de vuelta porque quiero compartirles justo lo que nos han mencionado en los comentarios y que viene a cuento con todo esto que han estado comentando ahora también ustedes. De entrada, Belia Arroyo, que es súper fan tuya, Marisabel, dice que justo los hombres tienen que leer Las hedonistas, ¿no? Y vienen un par de comentarios interesantes, muy interesantes. Cel B. Kotasek dice, si algo he aprendido con Mar y que pude leer y sentir a lo largo de Las hedonistas, es sacar el erotismo de las prácticas sexuales. Es decir, que no solo se reduzca al sexo, sino retomando como fuerza creativa de vida que las mujeres necesitamos recuperar. Y creo que Mar lo demuestra al tratar temas diversos como la violencia, por ejemplo. A mí me encantó el cuento de Eva. Gracias, Mar, por narrarnos en primera persona. Qué padrísimo, que me encanta, porque además, digo, si me lo permiten, justo esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos erotiza a las mujeres? ¿Qué se convertiría en eso pornográfico para las mujeres? Y para los hombres se supone que es aquello que es visual, burdo y que es, vamos, animal, ¿no? Y para nosotras algo que nos erotiza puede ser justo el lenguaje poético y que realmente nos puede llevar como a ese clímax maravilloso del que hablaba Ana Clavel. Zainos Cristian nos dice, en muchos círculos feministas la palabra pornográfica es sinónimo de rechazo, pero desde la lingüística, como ya señaló magníficamente la doctora, pornografía es incitar. Las imágenes de la narrativa o la poética pueden ser pornográficas si la connotación negativa, pues inicia la literatura. En erótico se vuelve sinónimo de políticamente correcto y nada malo tendría justamente pornográfico, no es sinónimo de vulgar. Y es el tema justo, ¿no? ¿Qué es lo que nos erotiza a nosotros, a nosotras? No necesariamente es vulgar, es pornográfico. Marisabel. ¿Yo puedo meter la cuchara? Por favor. Yo creo que no hay una única forma de qué erotiza a las mujeres o qué es pornográfico para las mujeres o para los hombres. Como acabas de decir, dices que lo vulgar es lo que los excita a ellos. No siempre y no a todos. Creo que tenemos una gran diversidad y viceversa. A las mujeres a veces lo más vulgar, lo más extremo que se pueda llegar es lo que les excita a unas. A otras lo contrario. Entonces creo que lo que hay que subrayar es la gran diversidad. No hay una sola forma que nos guste a todas las mujeres. Yo estoy muy de acuerdo contigo, maestra doctora Bartra. Quería comentar también un texto, brevemente, un texto que se me pasó, que me gustó muchísimo, Omar, el que se llama Rosario, porque allí juegas con la posibilidad de que sea Rosario Castellanos, y cuando habla de Ricardo, pues Ricardo Guerra, ¿no? Obviamente no es un texto biográfico de Rosario Castellanos, pero tú abres esa posibilidad a través de la escritura de algo que pudo haber sido, y cómo esa Rosario Castellanos mítica y muy feminista en el territorio de lo literario y de las posturas, pero muy tradicional en su relación personal con sus parejas. Tú acá me acuerdo que hasta la pones así hablando de todos sus amantes, incluso con hombres, con mujeres, ya nada más faltaron perros y gatos, pero me gustó mucho esa, además de sacralización del personaje, ¿no? Porque obviamente tú nunca dices que es Rosario Castellanos,
pero pones un epígrafe de ella, está en la referencia de Ricardo, que no sabe de Ricardo Guerra, ¿no? Pues, su esposo, padre de su hijo Gabriel. Y en fin, ese texto como posibilidad narrativa literaria, intertextual, por supuesto, ¿no? Ahí hay ecos que... Pero de eso se trata la escritura, no solamente de hablar de lo que es, sino también de lo que pudo haber sido. Y esa reapropiación de una Rosario Castellanos mucho más gozosa y abierta al placer, me encantó como posibilidad literaria. Maravilloso. Marisabel, por Sí, favor. muchas gracias. Bueno, estuve muy temerosa con ese texto porque por supuesto implicaba desacralizar a una de mis ídolas y pues sí, también era jugar. Antes de, bueno, decir algo sobre esta parte de las posibilidades y de las preguntas, yo quería abonar un poquito a esto que estaban comentando sobre la pornografía, o bueno, pensaba en una propuesta que tiene Mónica Ojeda de escritura pornoerótica, termina por llamarle justo porque creo que ella a partir de la investigación que hace, no sé si es su tesis de maestría donde propone este término, igual concluye, digamos, que se usa la palabra erotismo o erótica para cierta literatura porque se cuidan, ¿no? Como los modos y porque se intenta ser políticamente correcta. Sin embargo, yo en mi propio trabajo estaba meditando sobre eso y me parece que también a partir de ciertos debates que hay en algunas colectivas o círculos que vinculan la literatura y el feminismo, sí existe un intento por distanciar justo no solo por la escritura, sino me parece también por lo que ha pasado a ser la pornografía, ¿no? La industria, digamos, de la explotación sexual, como que hay este intento por entonces retomar la palabra erotismo, sí, para desexualizarla también, para ampliar cuál es este erotismo o esta erótica de las mujeres. Y me parece que en los debates más actuales sí hay como esta intención de dejar de lado la palabra pornografía, justo, no sé si como una propuesta contestataria, ¿no? De renuncia a esa, o de rechazo a lo que está haciendo ahora la industria pornográfica. Y pensaba que es un debate inacabado, ¿no? Y que además me parece necesario que lo estemos discutiendo y que justo discutamos esto también que decía la doctora Eli, como pues hay muchas mujeres a las que nos excita tales o cuales cosas, y me parece que en los círculos de mujeres donde se habla de sexualidad y de erotismo, pues sale esto, y que es esperado, porque mucho, si no nos preguntamos por nuestra dimensión erótica o por nuestra dimensión sexual, pues seguramente muchas de nuestras prácticas, creencias, de nuestros gozos, pues están apegados a lo que hemos aprendido pues en esta sociedad marcadamente patriarcal o donde impera esta doble moral sexual. Entonces, justo la intención también con el libro es poner como algunos temas sobre la mesa para que las lectoras también se pregunten qué pasa o qué ha pasado con ellas en esas primeras veces, ¿no? O respecto a la menstruación, o qué hacemos cuando nos damos cuenta que fuimos víctimas de violencia sexual desde la infancia y eso se mezcla con nuestra dimensión erótica y ahora vivimos la sexualidad de qué forma. O sea, sí creo que el intento es dejar como un montón de preguntas ahí y de personajes ficticias y de temas o líneas que en colectividad podamos comentar nosotras así abiertamente, fluidamente y ser honestas, ¿no? También como qué creemos y hacia dónde nos lleva, y por eso a mí me parece tan rico que podamos discutir por qué sí hablar de literatura pornográfica o erótica, qué nos representa, si alguno de esos términos nos da miedo o realmente
tiene cierta carga negativa, violenta, no sé, me parece que es uno de los debates que deben estar presentes en las mujeres que escribimos literatura erótica dentro o fuera del feminismo. Y bueno, algo más importante, que las mujeres leamos literatura erótica, porque me parece que eso, que no está, últimamente he preguntado en mis redes sociales, ¿no? Como cuál fue el último libro de literatura erótica escrito por mujeres que leíste y pues hay muy poquitos. Y de grandes lectoras dicen como, no es un género que busque. Entonces me parece que sería importante que nos propongamos al menos leer uno al año y que se abran estas discusiones al respecto y todas las que sugieran esos libros. Y bueno, ya nada más me resta agradecerles nuevamente, porque además me quedo con muchas notas y muchas preguntas y me llena de gozo, de placer escucharlas y saber que aceptaron acompañarme y que me leyeron, que nos leyeron atentamente. Y nada, eso. Gracias a todas las personas que se conectaron y a ustedes dos y a Eloísa, por supuesto, también por estar aquí acompañándonos y moderando. Muchísimas gracias, Marisabel. Doctora Eli Bartra, muchísimas gracias, Ana Clavel. Qué placer poder contar con ustedes el día de hoy en la Casa Universitaria del Libro y haber tenido el gusto, el honor y nuevamente el placer de tener tu libro, Marisabel, aquí con nosotros. Sería un gusto y un placer también poderlas tener en presencial algún día en la Casa Universitaria del Libro, ahora que volvamos a abrir puertas. Y pues la Casa Universitaria del Libro de la UNAM es su casa también. Entonces, pues damos por terminada esta presentación del libro. Muchísimas gracias, doctora Eli Bartra, muchísimas gracias, Ana Clavel, Marisabel Macías, de verdad, qué ganas nos quedamos todos los escuchas, las escuchas, qué ganas nos quedamos todas las escuchas de leer tu libro ahora. Entonces, claro, por favor. Un comentario rapidísimo. Marisabel, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Eso es importante, porque sí, no circula en todos lados, ¿no? Lo encuentran directamente con la editorial, que tiene su página, que es Lapicero Rojo Editorial, y también en la librería y galería de Mujeres Utópicas, que está en el centro de Coyoacán, pero además también tienen tienda virtual y pueden hacer envíos. Muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por este No, qué gusto, de verdad. Marisabel, por favor, compártenos en los comentarios las ligas para que entonces nuestras escuchas puedan acceder directamente y también conseguir tu libro. Yo también estaré gozosa de poderlo encontrar también. Y pues nada más les dejo los últimos comentarios. Carmen Trejo, enhorabuena, querida Mar. Larga vida a las hedonistas, porque súper emocionantes todas estas reflexiones. Katia Albertos dice, muchas felicidades, Mar querida, y muchas gracias por tu visión de la literatura erótica escrita por mujeres. Qué placer leerte y qué placer conocerte. Y lo mismo pienso yo, Marisabel, de verdad. Gabriela Bistrain, muchas felicidades, Mar, qué placer escucharlas. Y sí, coincido, qué placer escucharlas. Pues bueno, entonces damos por cerrada, ahora sí, por terminada esta sesión en la Casa Universitaria del Libro. Y pues bueno, los esperamos para siguientes eventos en vivo y en línea. Hasta pronto.